Hola, aquí estamos nuevamente presentándole junto con mi equipo este nuevo capítulo, que en el fondo es el primer capítulo del tema de la presión social. Son 13 capítulos y esperamos que le ayude a poder usted manejar este concepto que tiene mucha importancia cuando más adelante hablemos de otras cosas y tengamos que referirnos a los efectos de la presión social. Bienvenido. Bueno, aquí estamos entonces con esta misión de hoy de hablar de lo que habíamos dicho antes, la presión social. Y la presión social necesito yo llevarlo de la mano junto con una serie de cosas que van a permitirle lograr entenderlo al máximo, porque después se pone un poquito más complicado, pero en la medida que tengamos una buena base va a ser muy satisfactorio para continuar a profundo con este tema. Quiero comenzar a decirles, por ejemplo, de que la presión social la podemos ver ya en este grupo de simios, en el cual usted lentamente va permitiéndose entender de que hay un jefe y hay una jefa, están los hijos del jefe y la jefa, hay unos segundos jefes y hay después ya, digamos, terceros jefes y al último grupo. En términos políticos diríamos la plebe, en términos medio pesados. Pero realmente es así, es decir, hay una distribución de la estructura de la tribu que va a permitir a este grupo que alguien decida dónde vamos, qué hacemos, qué no hacemos. Evitamos ese otro grupo que está cerca de nosotros o los atacamos o simplemente tratamos de amigarnos con ellos, dónde vamos a ir a buscar nuestra comida, etc. Hay una estructura. Y una estructura en la que prácticamente las 2/3 partes de este grupo de simios va a acatar órdenes, va a seguir esa idea. Y eso ya estamos hablando en los principios de lo que sería, digamos, una estructura social, y una estructura social en la que los miembros de esa estructura social siguen las reglas, por razones lógicas, razones de supervivencia, razones de poder defenderse de parte de los animales que los pueden comérselo, buscar los mejores lugares donde hay fruta, etcétera, etcétera. Y la convivencia entre el grupo, que es la base para la reproducción del grupo. Es decir, todo esto tiene ya un elemento muy importante, esta presión social, en el sentido de que hay que mantener la estructura social. De ahí nos pasamos a los elefantes, donde los elefantes también, la jefa de la manada es la hembra más antigua, la que tiene más conocimiento, porque indudablemente en el terreno inhóspito donde viven, es decir, donde puede faltar el agua, es ella la que tiene conciencia y capacidad para encontrar los lugares donde en verano el agua se desaparece, pero a 300 kilómetros, a 150 kilómetros, a 200 kilómetros, en lugares inesperados, ella sabe que hay agua. Y ahí van y con sus piernas, con sus pies, abren un poco la arena y van a encontrar agua. Y eso significa concretamente la supervivencia. Es decir, toda esa estructura que tienen ellos. En este caso, una estructura en la que hay solamente machos jóvenes, pero no machos viejos que son excluidos del grupo, pero nos va mostrando ya las complicidades y lo que hay de entendimiento por qué la estructura social tiene esa regla, tiene esa estructura y tienen cada uno de los individuos que lo integran, tienen que adaptarse, porque si no son expulsados o simplemente no sobreviven. Eso es lo importante, no sobreviven. Podemos decir claramente que hay una cierta similitud con nuestro grupo humano. Nuestro grupo humano va teniendo reglas en el sentido de que hay ciertos elementos concretos dentro del ámbito donde nos movemos todos los seres humanos en grupo,
Y ya estamos hablando de estructura un poquito más complicada, ya estamos hablando de la tribu, y en la tribu hay estructuras muy complicadas que no las podemos entender fácilmente, pero algunas tribus, por ejemplo, son de carácter endogámicos. Es decir, las mujeres y los hombres se casan dentro de la tribu y todos aquellos que se produce, o sea, sus hijos, van a integrar parte de la tribu. Pero hay tribus donde solamente se pueden las mujeres casarse con hombres de otras tribus. O los hombres se tienen que casar con mujeres de otras tribus. Esto es, digamos, ya una cultura exogámica. Ya no se pueden casar dentro de la tribu y tienen que ir afuera. Y esto va produciendo las posibilidades, digamos, de que se produzcan grupos que pueden estar en contra o a favor, y permite un cierto cambio en la realidad que viven estos grupos, porque la mujer que se integra a otro grupo en algunos casos es calificada, por supuesto, muy rápidamente como la que puede hacer la espía, o como puede ser la que no quiere, digamos, que ese grupo funcione, porque pertenece a otra tribu. Lo mismo pasa con los hombres que también están en un grupo exogámico, también ellos tienen que salir y estar en otro lugar. Concretamente, ya estamos hablando de una presión social y estamos hablando de una estructura social. ¿Por qué se realiza eso? Eso es más complicado. Estamos dentro del plano de la social antropología y puede encontrarse en la forma de poder sobrevivir, subsistir, defenderse, prolongarse y a la vez, digamos, poder juntar más gente, cuando en algunos lugares la mayor constitución de gente en torno a una tribu va a significar la vida o la muerte. ¿Le pareció interesante? Le voy a dar un trabajo. Pregúntese usted mismo y acuérdese cuando usted estaba niño, niña, y se quedó por primera vez solo, sin papá y mamá, y se sintió un poco aterrado de lo que podía pasar y todo. Pero ahora quiero llevarlo a su hijo y su hija y preguntarle si el grupo de niños que está ahí decide, como siempre hace, porque son juguetones y un poquito atrevidos, se decide a ir a meterse a un lado donde hay posibilidades de resbalarse, posibilidades de ahogarse, y por eso que a los niños se les ha dicho que no vayan ahí. ¿Sería capaz su hijo o su hija de que, si el grupo decide hacerlo, decir, no, yo no voy a ir porque es peligroso y yo creo que no tengo que ir? Es un trabajo interesante, ¿no le parece? Gracias.